Muy buenos días. Iniciamos nuestro programa semanal México en el Mundo. Muchas gracias a todos nuestros televidentes por sintonizarnos el día de hoy. Y bueno, como muchos sabrán, la semana pasada el presidente Enrique Peña Nieto realizó un viaje oficial a Filipinas con motivo del la 23ª reunión de líderes del APEC, que se celebró el 18 y 19 de noviembre. Con el tema Construyendo Economías Incluyentes, construyendo un mundo mejor. Y es gracias a este suceso que vamos a hacer un memorial acerca de este foro económico y su relación con México. Es un gusto decirles que hoy estoy en compañía de mis colegas Asael Pérez, columnista del diario Regeneración, y María Hernández, que es especialista en Relaciones México-Asia-Pacífico de la UNAM. Y bueno, el día de hoy nos van a dar una amplia explicación sobre el tema de la participación de México en el foro APEC, Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, durante la administración del expresidente priista Ernesto Zedillo Ponce de León y el expresidente panista Vicente Fox Quesada. Y bueno, vamos a destacar los hechos realizados a partir de la entrada de México a este foro económico y sobre todo pues su relación con los países principalmente del sudeste asiático y en general de Asia-Pacífico. Sí, buenos días, agradezco mucho la invitación al programa para tratar este tema. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Ok, bueno, pues de esta forma iniciamos nuestro debate. Y bueno, para darle un panorama general a nuestro público televidente, que todos partamos del mismo contexto en general, no sé si nos podrían dar una introducción de qué es APEC. Sí, bueno, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, mejor conocido como APEC, es un mecanismo promotor del libre comercio y de la cooperación económica en la región. Su fin es apoyar el creciente incremento de la interdependencia en la zona. Y bueno, el foro se configuró entre los años de 1989 y 1992 y actualmente está compuesto por 21 economías miembros y 3 foros observadores. Los objetivos de la PEC se pueden resumir en 3 puntos principales. 1. Impulsar el crecimiento y el desarrollo de las economías miembro. 2. Incrementar los flujos de bienes, servicios, capitales y tecnología. Y 3. Promover un sistema de comercio multilateral que esté conforme al acordado en la Organización Mundial del Comercio. Bueno, también hay que hacer mención de que por su naturaleza el APEC es un foro intergubernamental de consulta, no de negociación, y funciona a partir del consenso para determinar sus actividades y sus declaraciones. Tiene unas características como es la flexibilidad, su carácter no obligatorio de sus compromisos y el recurso del consenso para la toma de decisiones. Ok, bueno, muy bien, ahora que ya tenemos un panorama general sobre este foro, pues me gustaría que habláramos sobre el ingreso de México a APEC. Bueno, ¿qué tipo de beneficios creó? ¿Bajo qué intereses entra México? ¿O de dónde surge pues este interés de fomentar relaciones con la región Asia-Pacífico? Que como vemos en sexenios anteriores, pues no se le da esta importancia, están más bien rezagadas, sobre todo con los países pues del sudeste asiático. Y bueno, no sé, me gustaría que nos comentaran también un poco de pues el interés de Estados Unidos en que México entrara a APEC, ¿no? Ya que es mucho lo que se dice, que pues entra México impulsado por los Estados Unidos y en parte por Canadá, debido al contexto en el que pues se da la firma, igual en esos años, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y bueno, vemos que los países del sudeste asiático y hay un regateo entre los países del sudeste asiático y Estados Unidos y Canadá, en lo que pues Estados Unidos apoya la entrada de México. Y pues no sé qué nos podrían decir acerca de este suceso. Sí, bueno, primero es importante señalar que cuando se gestaba la formación de APEC, no había planes en el gobierno de Salinas para participar en dicho mecanismo. Sin embargo, en las mismas fechas México estaba negociando con Estados Unidos y Canadá el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o TELECAN, y por lo mismo recibió cierta presión por parte del gobierno estadounidense para participar en APEC. Bueno, ahí vemos cómo la
política exterior de los Estados Unidos es tan importante para México que lo presiona y tiene que llevar a cabo diferentes acciones. Muchas veces México no sabe que está negociando la relevancia de dichos acuerdos. Bueno, a ver, espera. Déjame continuar y ya después puedes hacer los comentarios que tú quieras. Continuando y adelantándonos un poco, México ingresa a APEC en 1993 y esto es en la reunión de Seattle que se efectuó entre el 17 y el 19 de noviembre. Ok, perdona la interrupción, pero también tengo entendido que es en este mismo año que entra Papúa Nueva Guinea al foro económico. Y bueno, esto es resultado del intenso regateo que hubo entre, como ya lo había mencionado, entre Estados Unidos, Canadá y los países del sudeste asiático, ya que pues bueno, los primeros se oponían a la entrada de México, ya que pues consideraban que no contaba con las características para ser parte del club, por así decirlo, y no mantenían las relaciones económicas tan fructíferas, que eran una solicitud prácticamente para entrar a APEC, ¿no? Vamos a lo que contesta México, que pues debía formar parte del foro porque tenía salida al Océano Pacífico. Entonces vemos también como este juego de intereses. Y bueno, pues finalmente pues se propone que entren estos países de ambos lados, también para que pues no se viera como que el lado de la balanza se inclinaba más hacia los Estados Unidos. Y bueno, obviamente es un foro que se crea principalmente por países de Asia, Pacífico, y pues también no se quería que hubiera tanta influencia por parte de Estados Unidos. No sé igual qué tan cierto sea esto, que nos pueden comentar. Sí, bueno, en efecto, este regateo fue muy importante y de hecho determinó la entrada de México al APEC, la cual si bien se formalizó durante la quinta reunión ministerial en donde participaron el secretario de Relaciones Exteriores Manuel Tello y el de Comercio Jaime Serrapuche, es importante decir que durante la primera cumbre de líderes económicos no estuvo presente el presidente Salinas. Fue hasta 1994 cuando comenzó la participación de México oficial en las reuniones de los funcionarios de alto nivel y de otros grupos del APEC, como el grupo de personas eminentes, en donde participó Jesús Reyes Heroles, economista, y además en esta ocasión Ernesto Zedillo sí acudió a la reunión en Bogotá, Indonesia. Sí, pero el gobierno de Salinas no hizo muchos esfuerzos ni cabildeos, ya que toda la importancia de él no estaba en el foro transpacífico, sino tenía que negociar los acuerdos del Telecán, porque parecía peligrar con el triunfo del demócrata Bill Clinton. Ok, bueno, pues entonces, resumiendo, México entra a la APEC después de arduas negociaciones en 1993, y bueno, con esto ya también podemos pasar a nuestro siguiente tema, ya que este año fue el último de la administración de Salinas, por lo que el proyecto quedaría prácticamente en manos del presidente Ernesto Zedillo, quien pues luego de tomar el cargo como presidente de la República se enfrenta pues al legado que le deja Salinas, que no es muy bueno. Prácticamente pues es una crisis económica, política, social. Hay una estabilidad en todos los aspectos que pues bueno, también se puede vislumbrar en esta situación internacional. En cambio también pues hubo un lado positivo, por así decirlo, en el que pues Ernesto Zedillo es quien defiende los principales objetivos de su gobierno en relación con la región del Pacífico Asiático, ya que pues existen varias variantes. Estos objetivos generales fueron considerados durante los 5 informes de gobierno del presidente. Nos vemos la importancia que le da a esta región, ya que pues tenía ya conocimiento de las incipientes negociaciones de México con la región y bueno, en general con todo el mundo, en vistas de la adopción del neoliberalismo, que también fue un legado prácticamente de Salinas. Además cabe resaltar que fue el sexenio de la crisis económica, y también sería interesante que debatiéramos esta parte en la que pues no sé si es que se llegó a dialogar de la misma crisis en APEC, ¿no? Sí, bueno, en principio observamos que desde el primer informe de gobierno de Zedillo se mostraba a favor del libre cambio y tenía una actitud pro-APEC. De hecho, consideraba a este foro como un espacio de comercio e inversión libre y abierto que sería importante sobre todo para los años 2010-2020. De la misma forma, su compromiso se mostró con la Agenda de Bogotá en 1994 y esto reflejaba también una continuidad institucional y la visión compartida que tenía la clase política mexicana de ese entonces
sobre la función del libre comercio y cómo afectaba esta a los procesos económicos y políticos. De hecho, los objetivos de Ernesto Zedillo en relación con la región de Asia-Pacífico son 4 puntos. Lograr una expansión y consolidación de la presencia mexicana en la región, fortalecer los canales de diálogo político y de cooperación bilateral, ampliar las oportunidades de comercio y de inversión en la región y promover un mayor conocimiento del país en los mismos países. Sí, pero en realidad la mayoría de sus propuestas fueron vagas, no se observaban resultados en la práctica y esto se debió a que en los informes pues bueno, no se daba más detalles al respecto y el gobierno mexicano solo mantenía relaciones formales con todos los gobiernos de la región, excepto Papúa Nueva Guinea, y tenía representaciones en todos los países del APEC. Bueno, aún así, Zedillo tuvo una activa participación en las reuniones de APEC, como mencionamos en la de Bogor en 94, también en la de Osaka en 1995, en la de Subic en el 96, en la de Vancouver en el 97, la de Kuala Lumpur en el 98 y finalmente en la del 99 en Auckland. Con esto demuestra un compromiso con el proyecto y también con los objetivos de su política exterior con la región. Bueno, pero una cosa es asistir y otra muy diferente es el resultado que se obtuvo de las reuniones. Digo, el diálogo entre los líderes produjo varios desencuentros. Ya vemos el claro ejemplo entre el presidente Zedillo y Muhammad Mahathir, que fue el primer ministro de Malasia, sobre todo en materia de política económica. Ya vemos que, por ejemplo, para 1998, en la reunión de Kuala Lumpur, no se vio ninguna interacción entre ambos mandatarios. Bueno, pero en general, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, se le fue dando una importancia mayor a la región y en particular al foro. De hecho, esto sobre todo a partir de 1996, cuando los secretarios de Relaciones Exteriores y de la CECOFI participaron de manera puntual en las reuniones de funcionarios de alto nivel, y también durante este año el Colegio de México anunció el establecimiento del Centro de Estudios sobre el APEC en México, y esto era una respuesta a la recomendación que habían hecho los líderes en el año del 93. De la misma forma, en la reunión de Vancouver, la participación fue más preparada, ya que Chile y México tenían una visión diferente a lo que se proponía en la reunión sobre lanzar este proyecto de liberalización adelantada. Y bueno, vemos que Zedillo también encabezó un seminario sobre minería en el cual asistieron los representantes de 40 empresas canadienses y empresarios mexicanos. Bueno, pero aún así México no presentaba las condiciones necesarias para poder negociar con las principales potencias económicas. La crisis económica con la que inició el sexenio de Ernesto Zedillo no le dieron pie para que elaborara una estrategia adecuada, ni tampoco consideró a APEC como un espacio para hablar en favor nada más del liberalismo económico, pero no como una opción para fincar a mediano o largo plazo una relación de intereses múltiples con las demás naciones. Okay. Bueno, pues una cosa que también me gustaría rescatar de este periodo es la propuesta para utilizar los apoyos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Interamericano de Desarrollo durante el periodo de la crisis, con el fin de fortalecer las economías, valga la redundancia, en crisis y superar las turbulencias bursátiles que se registraron durante el mes de octubre y noviembre. Y bueno, esto generó un consenso entre los líderes también de APEC. Vemos que también hubo una discusión, ¿no? en la quinta reunión de APEC. En dicha cumbre se aprueba un fondo de rescate por más de 60,000 millones de dólares para seguir pues apoyando a los países con estos problemas financieros producidos por contingencias propias pues de la estabilidad de los mercados, ¿no? Que vemos que en estos años pues se denota mucho el tema de la crisis. Y bueno, pues para recapitular, ya hemos hablado sobre el presidente Zedillo y sus negociaciones en APEC. Ahora hablemos sobre el tan polémico presidente Vicente Fox Quesada, el cual pues tuvo el honor de presidir 2002 el foro de APEC que fue en Los Cabos. Así que pues no sé, le pregunto a mis expertos invitados,
No sé, ¿consideran ustedes que el cambio de gobierno y esa alternancia entre partidos, PRI, PAN, que muchos consideran que es pues lo mismo? Eso me gustaría me lo rectificara mi compañero. No sé, se vieron modificadas junto con la política exterior, hay un cambio de política exterior, no sé, se vieron modificadas estas relaciones en los foros económicos, APEC. Bueno, analizar las relaciones que México mantuvo con Asia-Pacífico durante el gobierno de Fox es algo complejo, ya que la atención en estos años se centró sobre todo en los procesos que se llevaban a cabo en América Latina, América del Norte y Europa. Y si se compara la actividad que se tuvo con estas regiones, las relaciones con Asia-Pacífico quedaron relegadas a un segundo plano. Asimismo, cuando evaluamos los informes de gobierno de Vicente Fox, no hay detalles claros sobre su desempeño diplomático en las reuniones de líderes económicos. Además, estos informes son muy técnicos y se reflejan las tensiones entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Economía. Incluso, si observamos el número de relaciones bilaterales que tuvo Fox con sus homólogos del APEC, vamos a observar que solo celebró 7 reuniones con ellos y 5 de estas reuniones fueron con los líderes del sureste asiático, uno con el presidente de Indonesia y los demás con los primeros ministros de Malasia, Singapur y Filipinas y Tailandia. Y podemos decir que Zedillo tuvo un mejor desempeño a comparación de Fox. Bueno, por primera vez estoy de acuerdo contigo, María, pero bueno, ya que la agenda para la participación de México en APEC estuvo enfocada principalmente en las microempresas. La presidencia de 2002 de México, en especial con el presidente Fox, para él era un tema redituable porque fue uno de sus temas de campaña. Y el tema en sí carecía de importancia porque era comprendido en 2 perspectivas muy distintas. Para México optaba por mecanismos basados en el mercado, pero para los asiáticos lo ubicaban como en el marco de una política de promoción industrial que era orientada hacia los mercados, pero con una participación tanto de los gobiernos como de las empresas. Es por eso que el gobierno durante la presidencia de Fox en el 2002 dejó de lado iniciativas que se tomaron en el año 2000 y en el 2001. Sí, bueno, además es cierto, este tema de las microempresas no rebasó una perspectiva interna y de hecho se limitaron las oportunidades que el gobierno mexicano tenía para ser considerado como un socio que compartía los mismos intereses con los países de la región. Ok, bueno, pues comprendo que este tema fue extremadamente controversial, como lo hemos visto, pero también hubo otro tema que pues me gustaría resaltar y causó furor después de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, como ya todos sabemos, ya que a partir de este momento es que el gobierno estadounidense encabeza directamente la guerra contra el terrorismo a nivel internacional, que pues aún hoy en día sigue presente en el discurso estadounidense. No sé, ¿qué afectó este evento en las agendas de trabajo de APEC? Sí, bueno, este tema se trató sobre todo entre las reuniones de Shanghái y de Los Cabos, y la estrategia del foro fue garantizar los flujos de bienes y de personas en la región. Esto en el proyecto de Secure Trade in the APEC Region. Y bueno, en ambas reuniones los gobiernos mexicano y el chino facilitaron la discusión del tema. Tal vez tenían motivos totalmente diferentes, pero coincidían en que la agenda de la APEC no podía someterse al combate violento del terrorismo. Además, propusieron un programa de acción, pero que era preventivo. Bueno, pero aquí el gobierno mexicano, otra vez con el gobierno de Fox, perdió una excelente oportunidad para introducir en la agenda del foro uno de los principales temas que era con los que trataba con la administración de George Bush, que eran los flujos migratorios. El gobierno mexicano solo se limitó a defender los derechos de los migrantes ante el gobierno estadounidense, cuando el tema también necesitaba presentarse en un foro receptivo como fuera APEC. Sí, estoy de acuerdo contigo. Ok, y en efecto, bueno, pues el tema de los flujos migratorios seguirá siendo una constante en las relaciones México y Estados Unidos sin duda alguna.
Ahora pues me gustaría saber qué opinan sobre el hecho de que pues las agendas del APEC y las reuniones del trabajo afectaron negativamente al gobierno mexicano por el costo monetario de la participación en el foro y bueno, sobre todo las distancias geográficas que limitaban la posibilidad de asistencia a las mismas y centralizaron la participación mexicana en la Secretaría de Comercio y Fomento Industria, Secretaría de Economía. Sí. Sí, bueno, estos factores, como bien mencionas, explican que el trabajo se haya concentrado en los intereses de una secretaría, la de Economía. Y esto lo podemos ver porque se tratan temas como la facilitación comercial y financiera o el de las microempresas que ya habíamos tratado. Y a la vez explica el tipo de participación que México tuvo en los mecanismos de cooperación del foro. De hecho, si observamos los proyectos que APEC apoyó durante 2000-2008, 22 de ellos son en México. Y si se compara con los de Nueva Zelanda y la Federación Rusa, que están abajo de México en la tabla, nuestro país no sale tan mal librado. Bueno, pero hay que analizar la naturaleza de estos proyectos. La mayoría tenían como objetivo respaldar las actividades bajo la responsabilidad del gobierno mexicano en la presidencia del 2002. Y más allá de la burocracia, los efectos sociales de estos no fueron limitados. Mira, inclusive, en realidad de los 22 proyectos, solo uno tenía carácter multilateral e involucraba a un gobierno del sureste de Asia. Si hubiera tenido una participación eficiente en APEC, se necesita que se involucre en el trabajo del foro otras ramas como la legislatura o la judicial, además de una política de Estado global que considere las características específicas de cada área socioeconómica que conforma la región del Pacífico. Sí, en efecto. Además, en el marco del APEC Business Advisory Council o ABAC México, el gobierno de Fox pudo presentar 3 proyectos de cierta relevancia. El primero de ellos, que tenía como objetivo fortalecer a las medianas, pequeñas y microempresas. El segundo de estos proyectos, que estaba relacionado con el tema migratorio, aunque no se trató. Y el tercero, en donde México quería que se garantizaran las relaciones comerciales que fueran más equitativas, sobre todo entre economías en desarrollo y economías desarrolladas. Bueno, pero aún así, en primera sigue siendo presente el tema de las microempresas. Todo el sexenio de Fox fue las microempresas. Y en segundo, es la representación del ABAC en México siempre estuvo compuesta por empresas como Cemex, Grupo Coraza o Grupo Modelo. Es a partir de lo cual la falta de presencia de otras empresas deja ver las fallas muy claras en la falta de promoción entre el sector privado y de los vínculos con sus pares en la región del Pacífico y con las instancias de APEC y otros foros regionales. Sí, bueno, además esta agenda iba más allá de los límites que aceptaba la diplomacia oficial. De hecho, trataba un tema de trabajo que debía haber realizado el gobierno mexicano. Y además este trabajo se llevaba a cabo en un sector académico nacional que parecía no tener interés en lo que se discutía en el foro. Y además se trabajaba con recursos limitados. Pues sí, todo el avance que se tuvo en el sexenio de Ernesto Zedillo se vino un tanto a la borda con el gobierno de Vicente Fox, que se dedicó más a hacer campaña y tenía muchos problemas internos que muchas veces no lo dejaron ir a las reuniones de APEC en los distintos cumbres de los 6 años de su gobierno. Sí, así es. Bueno, pues no me gustaría terminar esta intervención tan fructífera, este debate que hemos tenido, sin embargo pues el tiempo se nos ha acabado. Como conclusión podemos recapitular que pues el interés de los representantes estatales mexicanos con respecto a su participación en el APEC y bueno en otros foros económicos que trataremos en programas posteriores ha sido más bien fluctuante e insuficiente, ¿no? Limitado a una participación meramente formal en los organismos de la región Asia-Pacífico. Y bueno, el entusiasmo de México por ingresar a los foros de cooperación de dicha región se llegó a transformar en un fin en sí mismo, pero sin establecer planes de acción a mediano, largo plazo que permitan la formación de un programa integral para aprovechar las ventajas comerciales, principalmente habría muchas ventajas comerciales de inversión, no sé, de negocios. Y bueno, Azael, María.
Muchísimas gracias por su participación en el programa de hoy. Sin duda, un tema de coyuntura que debemos de dar seguimiento todos por nuestra parte. Gracias a nuestro público televidente por sintonizarnos y bueno, que tengan un buen día.